Buenas, ¿cómo están, queridos alumnos? Continuando con el desarrollo de las clases de sociología, vamos a ver hoy la lección, o sea, la clase número 6. Vamos a hablar de pautas de comportamiento o pautas de conducta. ¿Está bien? Entonces, le voy a ir proyectando ahora el material que dijimos que es de Joseph Fischer, el autor de sociología. Bueno, entonces, pautas de conducta. Entonces, cuando nosotros vivimos en sociedad, habíamos hablado en la clase anterior sobre sociedad, sabemos que el comportamiento de las personas puede llegar a ser algo repetitivo, estandarizado. ¿Sí? Las personas inconscientemente van haciendo de una misma manera, ¿verdad?, ciertas actividades, y eso es lo que, vamos a decir, se considera como pautas de conducta. Entonces, repetimos brevemente, ¿verdad? O sea, podemos definir brevemente, ¿verdad?, como la uniformidad de obrar y hasta de pensar que existen en una sociedad, o la pluralidad de personas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos acá en nuestro material, dice, ¿verdad? Definimos brevemente la pauta de comportamiento como la uniformidad de obrar y de pensar que se produce regularmente entre una pluralidad de personas. Entonces, ¿cuáles son unos ejemplos? Justamente tenemos acá, ¿verdad? Las personas van a la iglesia los domingos, comen 3 veces al día, compran automóviles a plazo, se ponen de pie cuando toca el himno nacional, ¿verdad? Entonces, son ejemplos, ¿verdad?, de cómo es que las personas van realizando ciertas conductas que son semejantes y uniformes, ¿verdad? Entonces, justamente por eso dice, ¿verdad?, que uniformidad de obrar y hasta de pensar. Eso también, ¿verdad?, no solamente en forma externa, sino también cómo pensamos, eh, abarca esta pauta de comportamiento, ¿verdad? Entonces, pues justamente tenemos eso más acá, un poquito más abajo, ¿verdad? Justamente nos dice, ¿verdad?, de que las pautas de conducta no solamente son externas, sino también maneras corrientes de pensar y creer en una cultura, y contienen las creencias, los significados, valores y las actitudes. ¿Sí? Entonces, hasta cómo pensamos, cosas que de repente para una sociedad es de repente muy aceptable, esa manera de pensar también todos tienen en forma similar. Bueno, entonces, eso es lo que podemos, ¿verdad?, ver a los efectos de poder ubicarnos en nuestros temas. En este tema especialmente que vamos a ver hoy, ¿verdad?, de pautas de conducta. Entonces, nuestro material acá sigue diciendo, ¿verdad?, un poquito algo más para poder entender un poquito mejor. Dice, la gente se enorgullece de las conquistas de los astronautas, comparte preferencia por cierta clase de comida, tiene actitudes similares sobre la importancia de la educación, tiene opiniones parecidas sobre lo que vale la pena hacer o tener. Estas son algunas pautas recurrentes del pensamiento y el sentimiento cultural que expresa el sentido de la vida humana en sociedad. Entonces, vemos, ¿verdad?, que son ejemplos de cómo la mayoría de las personas van teniendo semejanzas en formas de obrar y hasta de pensar. Y eso es lo que llamamos entonces pautas de conducta, pautas de comportamiento. ¿Entendimos? Entonces, ahora vamos a ver que la clasificación, o sea, se clasifican, ¿verdad?, las pautas de conducta en 3 principalmente, ¿verdad?, que son los mores, las costumbres y los usos. Claro que cada una de ellas, ¿verdad?, se divide, ¿verdad?, de acuerdo a la importancia, ¿verdad? Acá tenemos principales tipos de pautas, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, tenemos a los mores, ¿verdad?, que estamos hablando de un comportamiento obligado, o sea que la sociedad tiene una mayor exigencia para que se cumplan estas, ¿verdad?, estas normas que son consideradas muy importantes. Por eso dijimos, prácticamente un comportamiento obligado, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de las costumbres, ¿verdad?, es algo, vamos a decir, una presión media, ¿verdad? Es lo que normalmente se hace, ¿verdad?, una presión media, y los usos donde menos
presión ahí, ¿verdad? Donde prácticamente si uno no hace, no es prácticamente cuestionado también, puede hacer o no hacer, o sea, una presión mucho menor en los usos, ¿sí? Una presión media, las costumbres, y los mores, sí, una presión mucho mayor. Estamos hablando de mores. Ahora, justamente de mores. Entonces, cuando dice nuestro material, generalmente, ¿verdad? Se definen como el comportamiento obligado en una sociedad, las pautas básicas y más importantes que las personas observan porque se sienten obligadas a ello, ¿verdad? Tema del patriotismo, por acá justamente cuando alguien de repente no se levanta cuando suena el himno nacional, la gente le va a mirar y le va a decir, ¿por qué no te levantás, verdad? O sea, no sé, va a tener que justificar o tener un problema de salud o algo así, pero si está, no se quiere levantar nomás, va a haber una presión para que se levante por respeto a la patria, ¿verdad? El himno nacional, un ejemplo, ¿verdad? Entonces justamente eso nos dice, ¿verdad? Actos de lealtad y patriotismo, ¿verdad? Se evalúan altamente en la sociedad. También el tema de las crianzas de los hijos, de los niños, ¿verdad? Justamente es lo que nos dice acá, ¿verdad? El cuidado y trato de los niños se considera tan importante que castiga severamente al secuestrador, al que mata a los niños pequeños, a la madre que abandona a sus hijos. ¿Verdad? Son mores, comportamientos que las personas obligan prácticamente, ¿verdad? Porque la sociedad considera muy importantes. ¿Entendimos? Entonces, en segundo lugar, tenemos lo que son las costumbres, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? Y es una presión media en el sentido de, acá justamente tenemos material, dice, las costumbres son pautas de comportamiento sumamente entendidas, pero menos obligatorias que las mores, ¿sí? Es lo que se hace, es lo que normalmente se hace, ¿verdad? Son comportamientos considerados como muy deseables, pero no se imponen estrictamente, ¿sí? Ya tenemos un ejemplo, ¿verdad? Muchas bodas se celebran, ¿verdad? Con una ceremonia en la iglesia y van seguidas de una recepción de los novios y la luna de miel. Pero estas tres pautas no son indispensables para la buena marcha de la sociedad. O sea que no porque los novios se despiden en el atrio de la iglesia y no tienen una fiesta, la sociedad le va a discriminar ni nada, ¿verdad? Bueno, va a haber una pequeña presión, dale, si quieres, ¿cómo va a pasar la boda sin un festejo? Por lo menos algo pequeño, tenemos que hacer algo. Alguna cosa de esa siempre va a haber, ¿verdad? Una presión media, ¿ya? Entonces, por eso es que de repente nos da este ejemplo, ¿verdad? Y que tenemos, ¿verdad? La ceremonia de la boda, después tenemos el brindis y después la luna de miel, ¿sí? Entonces, pero es como les digo, ¿verdad? Es lo que normalmente se hace, pero que uno, ¿verdad? No haga, no es, vamos a decir, relevante, muy relevante para la sociedad, pero sí le gustaría que ocurra de esa manera, ¿verdad? Entonces, también es importante aclarar que algunas, vamos a decir, algunas actividades o acciones, ¿verdad? Por un lado se considera mores y por otro lado la misma actividad una costumbre, ¿verdad? Por la presión que existe de si es importante o no, ¿verdad? Es un ejemplo. El que el varón lleve casado, el que el varón casado lleve anillo, es una costumbre, ¿verdad? Una normal, tiene casado, pero la mujer que casada, que no lleva anillo, ya digo, ¿por qué no tiene anillo? ¿Qué le pasa? Seguramente ya está buscando otro. O sea que hay una presión mucho mayor, ¿verdad? El mismo acto, ¿verdad? De usar anillo para las mujeres mores para la sociedad, pero para los hombres es costumbre nomás. Ah, no, solamente no le molesta a los hombres, no les gusta, lo usan, más o menos que está aceptado eso como una costumbre, no como un amores para los hombres, pero para las mujeres es prácticamente una obligación. El llevar anillo ya es mores, eso es justamente lo que nos dice acá en nuestro ejemplo, ¿verdad? Que nuestro material. Vamos a ver rápidamente. Acá, pues tenemos que el hombre lleve anillo de bodas, es que está una costumbre, pero que lo lleve la mujer casada tiene casi rigor en mores, ¿sí? La presión, ¿verdad? Que induce a conformarse las costumbres generalmente orden negativo y no formal, como el ridículo, la mofa, el desaire y los chismes. Entonces, hay algunas conductas, como le digo, ¿verdad? Que sin ser, ¿verdad? Mores, para unas cosas son nada más que costumbres y para otras
son mores y no como el tema del anillo para la mujer y el anillo para los hombres, como estuvimos viendo. Bueno, entonces por último tenemos, ¿verdad? Vamos a decir, la tercera pauta de comportamiento, la menos, ¿verdad? Donde la sociedad hace una menos presión, digamos, ¿verdad? Que son los usos, ¿sí? Justamente acá tenemos, ¿verdad? El material que dice, ¿verdad? Los usos son pautas menos obligatorias que el comportamiento social, ¿verdad? Muchos de ellos forman parte de diferentes etiquetas y convencionalismos corrientes en la sociedad. Más que obligatorias son maneras de comportarse voluntarias y acostumbradas. ¿Verdad? Acá tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Nombrar con eufemismo las funciones fisiológicas, principalmente delante de niños, el llamar a los conocidos por nombre de pila, ¿verdad? El estrecharse la mano entre amigos, aplaudir un espectáculo público, es algo, un uso, se hace, pero si yo no aplaudo, no me van a retar porque no aplaudí. O de repente no le paso la mano y le saludo nomás, buenas noches. Ahora más todavía ahora en época de pandemia que está prohibido pasar, ¿verdad? Pero estamos hablando de antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, normalmente uno puede pasar la mano o saludar directamente. Cuando dice llamar, por nombrar un eufemismo, eufemismo es llamar de otra manera más suave, ¿verdad? Para no, de repente, no decir una palabra que puede ser fuerte, ¿verdad? Especialmente frente a los niños, por ejemplo. En vez de decir, ¿verdad? Que hace sus necesidades físicas, andate al baño, ¿verdad? Hace número 1, o número 2, o sea, no le quiere decir, anda a hacer caca, o sea, le dice, no, popó, le dice, o sea, le llama otro nombre para no llamar por el nombre que es realmente, ¿verdad? Nombre de pila es el primer nombre, ¿verdad? No llamarle por el apellido, el nombre completo, ¿verdad? El primer nombre es el nombre de pila cuando dice acá el ejemplo. Entonces, vieron, entonces son usos, ¿verdad? Los menos obligatorios, ¿verdad? Donde la presión de que si hace o no hace, la presión de la sociedad es la menor de todas, ¿sí? Entonces ya queda a criterio de las personas hacerlo o no hacerlo. ¿Ya? Una presión mucho menor, ¿verdad? Comparando con los mores, que es la mayor, ¿verdad? Y la presión media, las costumbres. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cualquier duda pueden consultar por la plataforma, también tenemos el grupo de WhatsApp. Entonces, estamos a las órdenes para aclarar las dudas y voy a estar enviando también el correspondiente ejercitario para esta lección. Ha sido un placer. Hasta luego.